vamos un poco a los pensadores. Tú has hecho mención a Burke, que es el gran pensador, como tú bien dices, de ese tradicionalismo, conservadurismo, liberal británico, básicamente, que bebe de la Iglesia. Pero hay muchos otros pensadores, Hayek, aparte de Carl Smith, que yo creo que es un pensador que vamos a hacer un breve repaso sobre Tocqueville, Scruton, Ockelsbach, el propio Ortega y Gasset que he hecho antes, ¿no? Hayek, el gran hombre de la escuela austríaca, un liberal, referente de lo que sería el mundo de la derecha. Sí, ¿o no? pero yo creo que hay cuando hablamos a veces del conservadurismo, del liberalismo, sobre todo el liberalismo, yo creo que hay que distinguir claramente en la dimensión más propiamente política que tiene el liberalismo, política y social, de la dimensión más económica, ¿no? que tiene el liberalismo. Hay muchos pensadores liberales, ¿no? que se sitúan más en la definición de cómo ha de funcionar la economía, y hay otros pensadores que se sitúan más en el ámbito de cómo ha de funcionar, ¿no? Cómo ha de ser una estructura política y una sociedad de naturaleza liberal. Entonces Hayek seguramente hemos hecho un salto, ¿no? Me falta el siglo XIX aquí, ¿no? Me falta aparte. Bueno, sí, pero me falta Tocqueville es. Bueno, yo quería hablar de Tocqueville también, efectivamente. Si vamos por orden, a lo mejor es más. Bueno, a mí me resulta más fácil. Marca tú el orden, es decir, Tocqueville, Scruton, Hayek, marca tú el orden. Tocqueville, por ejemplo. Tocqueville, que es de los primeros, ¿no? Que es el gran teórico del liberalismo conservador. Bueno, es un gran teórico y del liberalismo democrático, es uno de los grandes teóricos. Porque de hecho él es quien plantea la idea, ¿no? de que la democracia es irresistible. También es uno de los primeros autores, ¿no? Que de hecho en uno de sus grandes estudios, ¿no? La democracia en América, es uno de los primeros. Pero es un providencialista. A ver, él plantea que las sociedades, sobre todo por el reconocimiento que tienen de los ciudadanos, acabarán siendo democráticas, ¿no? Entonces él asume, no quiere decir que lo comparta, ¿eh? Es decir, aquí hay pensadores que son, porque Tocqueville, empiezo por el principio. Venga, Tocqueville es uno de los primeros pensadores que aplica lo que en ciencia política denominamos política comparada, ¿no? Es decir, ha habido mucho tiempo, la mayor parte de los teóricos políticos lo que hacen es teorizar, muchos de ellos sin una suficiente base empírica. Lo que hace Tocqueville es empezar a ver cómo funciona el sistema americano, cuáles son las características del sistema americano, cómo funciona la democracia en América, y decir, bueno, pues visto esto y conociendo o sabiendo lo que sabemos, podemos plantear que podemos evolucionar hasta aquí, en este sentido, ¿no? Eso no quiere decir que estuviese de acuerdo, no quiere decir que fuese el sistema que pudiera considerar ideal, ¿no? Estamos hablando de primer cuarto del siglo XIX. Pero él es el primero que dice, bueno, los sistemas van a evolucionar hacia donde está evolucionando Estados Unidos, es decir, los sistemas se van a democratizar. Él alerta que los peligros de la democratización son pues muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, ¿no? Los peligros de la democratización son una homogeneización, una pérdida de peso de las élites, sobre todo desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque las masas son muchas más y por tanto son muchas más, tienen mucho más peso. La posibilidad de la influencia de los medios de comunicación, es decir, de manera muy prematura ya Tocqueville alerta, ¿no? de algunos de los riesgos. Si no lo escucha Pedro Sánchez dirá, ya tengo un referente. Exacto, tengo un referente, pero es uno de los primeros. De hecho él plantea esta idea de que la democracia es irresistible, ¿no? Y por tanto será uno de los primeros pensadores. ¿Y es el gran pensador para ti? Para mí es uno de los grandes pensadores. ¿Y quién más? Porque vamos a saltarnos el orden que había previsto yo. Para mí es muy importante John Stuart Mill. Gran liberal, ese sí. John Stuart Mill, pero de hecho es uno de los primeros que plantea la necesidad de que el liberalismo apueste por la cuestión social. Aparte de estar muy preocupado por la cuestión femenina, es uno de los primeros pensadores en introducir la cuestión femenina por influencia de su mujer, de Harriet Taylor. Él también plantea, ¿no? la necesidad
de que el liberalismo preste atención a lo que será la tercera generación de derechos, ¿no? Que sean los derechos sociales y, por tanto, es muy permeable a algunas de las críticas que de manera fundada está haciendo el socialismo respecto al liberalismo, porque no olvidemos que el socialismo lo que hace es una crítica a las promesas incumplidas, ¿no? del socialismo. Entonces él es uno de los pensadores que plantea, ¿no? la necesidad de prestar atención a la cuestión social. Y es fundamental también, él se plantea mucho, ¿no? él tiene algunas reflexiones interesantísimas sobre la necesidad o no de extender el derecho de sufragio, ¿no? Es decir, de democratizar el Estado. Es decir, bueno, vamos a democratizar el Estado, pero y plantea una cosa que es muy curiosa, es decir, bueno, ¿quién tiene que tener derecho a votar? Aquellos que no se valen por sí mismos, por ejemplo, aquellos que necesitan de beneficencia, ¿tienen derecho a decidir por los demás si no son capaces de valerse por sí mismos y de regir su propio destino? Plantea unas cuestiones que son relevantes, ¿no? y que precisamente y que podríamos también llevar, ¿no? Yo creo que son temas de actualidad ahora mismo, ¿no? Que deberíamos de esa democracia universal que parece que todo el mundo tiene todos los derechos y ninguna obligación. Claro, pues entonces la idea inicial del liberalismo es: pueden decidir quienes tienen capacidad, quienes rigen su propia vida. ¿Hemos de dejar que decidan todos o solamente aquellos que han demostrado la suficiente capacidad como para regir su vida? Nos dirían antidemócratas defender estas posiciones. Bueno, porque es liberal, ¿no? Los liberales pensaban esto y los demócratas, o sea, el liberalismo se democratiza, pero inicialmente no es excesivamente... ¿Y tú eres más liberal que demócrata en este aspecto? Yo soy demócrata, pero creo que hay cuestiones que merecen ser revisadas o como mínimo cuestionadas. ¿Por qué? Porque la democracia... ¿Y por qué no se abre, digamos, el melón precisamente ideológico? Porque es el kit de la cuestión y estamos siempre en la superficialidad de si eres demócrata o antidemócrata. Porque hemos asumido que los derechos políticos son derechos fundamentales. Entonces, si tú asumes que los derechos políticos y, por tanto, el derecho de voto, el derecho de sufragio activo, el derecho de sufragio pasivo son derechos fundamentales, esto quiere decir que son inherentes por el hecho de ser persona y de ser ciudadano de un determinado Estado, entonces ya no cuestionas cuáles deberían ser los requisitos para ser ciudadano, ¿no? Para tener derechos políticos. De hecho, incluso hay algunas corrientes que plantean que ahora los derechos políticos están restringidos hasta los 18 años, algunos, ¿no? Sobre todo el derecho de voto. Hay quien plantea, pues, que estos derechos puedan ser ejercidos por personas menores de edad, ¿no? O sea, por el simple hecho de haber nacido. ¿Y quién conecta en el siglo XX ideológicamente? ¿Carl Schmitt, Scruton? ¿Quién es el que conecta? Yo creo que uno de los que conecta... a ver, la aportación desde el mundo del mundo liberal, para mí importante, pero también desde un punto de vista económico, pero que tendrá una influencia fundamental, será Keynes. Keynes es un pensador que define, ¿no? Al final, que da forma a lo que será el desarrollo del liberalismo y, hasta cierta medida, ¿no? La gran victoria del liberalismo, porque yo creo que hay una cosa que a veces debatimos poco, ¿no? Que es que el liberalismo es seguramente la ideología más triunfadora que ha habido en la historia. ¿Por qué? Porque sus postulados han sido tan asumidos, ¿no? Los postulados políticos, algunos postulados sociales, los postulados económicos han sido asumidos por la mayor parte de ideologías. Y por eso el liberalismo muchas veces aparece... ¿Más que la socialdemocracia? A ver, el liberalismo político define la estructura del Estado, define lo que es el Estado de Derecho, define la división de poderes, define el imperio de la ley, la garantía de los derechos. Es decir, el diseño institucional que tenemos nace de los planteamientos liberales. A partir de la democratización del Estado liberal, también es cierto que esto es muy relevante, el peso que tiene la presión del movimiento obrero, es decir, sin la presión del movimiento obrero seguramente no hubiese habido la democratización del Estado y no hubiese habido la asunción, ¿no? de la necesaria intervención del Estado en la promoción de la política social, que es uno de los planteamientos, ¿no? que formula Keynes.
pero yo creo que es un gran éxito, Y luego todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía, ¿no? Y sobre todo a nivel internacional, ¿no? La apertura de los mercados hasta ahora, ¿no? Hasta el día de la gran liberación, ¿no? que fue ayer. Pero yo creo que ha sido una ideología que ha triunfado, y en cambio es una ideología que está muy denostada porque muchas veces se confunde el liberalismo con el neoliberalismo, que es lo que tú apuntabas, ¿no? Que son todos los pensadores, buena parte Bobbio, de los... por ejemplo, podría ser un... Bobbio es un pensador que, si yo tuviese que situarlo, situaría más en la órbita socialdemócrata. Sí, como... Bobbio lo situó en la socialdemocracia. Y incluso con algunos tintes más que liberales. Como nuestro odiado Piketty, por ejemplo. Más liberal. Pero Piketty es un académico, no es un teórico político. En cambio, Bobbio, que fue un gran militante, fue un gran teórico político, pero es un filósofo. Piketty es un investigador que hace... del cual algunos extraen enseñanzas, ¿no? Sobre a qué se deben las desigualdades, ¿no? Ahora ha estudiado cuestiones relativas a las fracturas políticas, pero Bobbio es un socialdemócrata con algunos aspectos conservadores, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es muy relevante, ¿no? La posición que tuvo, muy beligerante respecto de las discusiones sobre la ley del aborto en Italia en los años 80, que adoptó una posición en la que probablemente buena parte del mundo conservador se pueda sentir identificado. Seguramente. Hemos hecho un amplio repaso a todos, pero me gustaría hablar de Carl Schmitt, ¿no? Que es el hombre, viene del fascismo, del nazismo en este caso, pero es también un tradicionalista. Ha tenido una gran influencia su posición decisitoria, ¿no? en el mundo de la ideología de la derecha europea. Posicionismo. Sí, y tiene una gran influencia respecto de una determinada concepción de lo que es lo político, ¿no? En una determinada definición de cómo se define, ¿no? la política, ¿no? Bueno, se le atribuye, ¿no? esta visión que luego recoge, ¿no? el populismo, ¿no? De esta lógica de la política amigo-enemigo. ¿Es el precursor del populismo de derechas? Yo creo que no, yo creo que no es el precursor del populismo. Es el precursor, yo diría que no tanto de una ideología, sino de una manera de entender lo que es la política y lo que es el poder político y cómo ejercer el poder político. Y creo que yo no lo vincularía exclusivamente con una ideología, sino con una concepción de la política, seguramente que es la concepción más realista, ¿no? Una concepción más descarnada y menos moral.